Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo absolutamente maravilloso. Yo estoy aquí con una emoción superíndice 3N que no me cabe en el pecho, lista para compartir con ustedes información superíndice 3N jugosísima, información superíndice 3N que su copyright que han estado esperando con ansias, información superíndice 3N sobre nada más y nada menos que nuestro queridísimo Kanyaman. Su copyright que aman a Kan tanto como yo, y su copyright que es tu N constantemente buscando noticias frescas, novedades sobre sus proyectos, sobre su vida, sobre todo lo que le rodea. Y hoy, mis queridos, hoy es su día de suerte. Porque hoy, por fin, vamos a hablar de ese proyecto secreto, ese proyecto que nos ha tenido a todos en vilo, especulando, teorizando, y hasta más menos ando con lo que podrá ser. Pero antes de que me lance de lleno a revelarles todos los detalles, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí y les encanta el mundo del entretenimiento, las noticias de las celebridades, y especialmente todo lo relacionado con Kanyaman, por favor, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Porque aquí siempre encontrarán en las últimas noticias, los mejores análisis, y sobre todo, mucho amor y pasión superíndice 3N por nuestros artistas favoritos. Además suscribirse es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, un clic y se unen a esta maravillosa comunidad. Y ahora vamos al grano. Prepárense porque lo que les voy a contar a continuación superíndice 3N es algo que estoy segura, los va a dejar con la boca abierta. Han sido semanas, meses, incluso de rumores y especulaciones. Hemos escuchado de todo, desde una película de Hollywood hasta una serie en una plataforma de streaming gigante. Algunos de que se trataba de una colaboración superíndice 3N con un director famoso, otros juraban que estaba aprendiendo un nuevo idioma para un papel completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a verle. La verdad es que la información superíndice 3N ha sido tan variada y a veces, tan contradictoria, que era muy difícil saber qué copyright creer. Pero como saben, yo no me quedo con rumores. Investigo, pregunto, contacto a mis fuentes, y hago todo lo posible por traerles la información superíndice 3N ese precisa y confiable. Y después copyright ese de mucho esfuerzo, por fin puedo decirles que tengo la respuesta. Mis queridos, tengo la respuesta a ese misterio que nos ha mantenido a todos en suspense. Prepárense porque aquí podrá poner una pausa dramática en el vídeo para generar esa expectativa. Kanyaman, nuestro Kanyaman ha estado trabajando en otra pausa para generar suspense, una nueva serie de televisión superíndice 3N italiana. Su copyright, algunos de ustedes tal vez ya lo sospechaban, teniendo en cuenta su fuerte conexión superíndice 3N con Italia y su dominio del italiano. Pero lo que tal vez no saben son los detalles de esta serie, y aún es donde la cosa se pone realmente interesante. La serie se titula tentativamente El Turco y se trata de una producción superíndice 3N ambiciosa que promete ser un verdadero con diéresis copyright cito. ¿Pero de qué copyright trata El Turco? Pues bien, la historia se centra en un oficial italiano, interpretado por Kanyaman, por supuesto, que durante la Primera Guerra Mundial, es hecho prisionero y llevado a una isla en el Adriático. En esta isla, que estuvo habitada por una comunidad turca, el oficial se ve obligado a vivir entre sus captores y, poco a poco, comienza a conectar con ellos, a comprender su cultura y sus tradiciones. Lo que comienza como una situación superíndice 3N de hostilidad y desconfianza, se transforma en una historia de amistad, respeto y por copyright no decirlo, también copyright N de amor. Mis queridos, prepárense para ver a Kanyaman interpretando a un personaje complejo, lleno de matices, que se debate entre su lealtad a su país y sus sentimientos por la gente que lo ha acogido. Y no solo eso, la serie también copyright N explora temas como la identidad, el choque cultural, la tolerancia y la importancia de la comprensión superíndice 3N mutua. En un mundo cada vez más dividido, El Turco nos invita a reflexionar sobre la necesidad de construir puentes en lugar de muros, de escuchar al otro y de aprender de las diferencias. Pero ¿qué copyright podemos esperar de la interpretación superíndice 3N de Kanyaman en esta serie? Pues bien, por lo que he podido averiguar, Kan se ha entregado por completo a este papel. Ha estado trabajando intensamente en su acento italiano,
perfeccionando sus habilidades de actuación superíndice 3N y preparándose físicamente para las exigencias del personaje. De hecho, se rumorea que ha estado tomando clases de historia y cultura turca para poder comprender mejor el contexto de la serie y darle mayor autenticidad a su interpretación superíndice 3N. Además, he estado pasando tiempo con miembros de la comunidad turca en Italia para conocer de primera mano sus experiencias y perspectivas. Esto demuestra una vez más el compromiso y la dedicación superíndice 3N que Can Yaman pone en cada uno de sus proyectos. No se conforma con hacer un buen trabajo, sino que siempre busca superar las expectativas y ofrecer una interpretación superíndice 3N que sea creíble, conmovedora y memorable. Y no solo Can Yaman es el protagonista de esta serie. El elenco también Copyright N cuenta con otros actores talentosos y reconocidos en Italia y en el resto del mundo. Aunque aún no se han revelado todos los nombres, que la producción superíndice 3N ha apostado por un equipo de profesionales de primer nivel para garantizar la calidad de la serie. Además, la dirección superíndice 3N estuvo a cargo de un director experimentado y respetado en la industria, que ha trabajado en proyectos exitosos tanto en Italia como en el extranjero. Su visión superíndice 3N creativa y su capacidad para contar historias complejas y emotivas son una garantía de que el turco será una serie que no dejará a nadie indiferente. La producción superíndice 3N de la serie estuvo siendo llevada a cabo por una empresa italiana con una larga trayectoria en la industria del entretenimiento. Han producido series de con diéresis copyright sito que han sido vendidas a nivel internacional, lo que demuestra su capacidad para crear contenido de calidad que atrae a audiencias de todo el mundo. Se espera que la serie se estrene a finales de este o más menos o a principios del superíndice 3 Aún no se ha anunciado en copyright plataforma o canal se emitirá, pero se rumorea que podrá ser adquirida por una de las principales plataformas de streaming a nivel mundial. Esto significará que el turco podrá llegar a una audiencia global y consolidar a Can Yaman como una estrella internacional. ¿Pero copyright significa este proyecto para la carrera de Can Yaman? Pues bien, creo que el turco representa un paso importante en su evolución superíndice 3N como actor. Le permite explorar nuevos registros, interpretar a un personaje muy complejo y mostrar su talento en un idioma diferente al turco. Además, la serie aborda temas relevantes y universales que pueden resonar con audiencias de todo el mundo. Esto le da a Can la oportunidad de conectar con un público muy amplio y de demostrar su versatilidad como actor. Y no solo eso, sino que también Copyright N le permite consolidar su posición superíndice 3N como una estrella en Italia, un país donde ya es muy querido y admirado. Su dominio del italiano y su conexión superíndice 3N con la cultura italiana lo han convertido en una figura muy popular en el país, y el turco podrá ser la serie que lo catapulte a un ese alto. En resumen, el turco es un proyecto ambicioso, emocionante y prometedor que tiene todos los ingredientes para ser un con diéresis copyright sito. La historia es interesante, el elenco es talentoso, la dirección superíndice 3N es experta y la producción superíndice 3N es su superíndice 3 lida. Y por supuesto, la presencia de Can Yaman como protagonista es un factor clave que garantiza el interu copyright ese del público. Estoy segura de que esta serie será un punto de inflexión superíndice 3N en la carrera de Can Yaman y que le abrirá las puertas a nuevas oportunidades y desafíos. Estoy ansiosa por ver su interpretación superíndice 3N y por disfrutar de esta historia que promete ser conmovedora, inspiradora y llena de emociones. Y ahora, mis queridos, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Copyright les parece este nuevo proyecto de Can Yaman? ¿Están tan emocionados como yo por ver el turco? ¿Copyright esperan de la interpretación superíndice 3N de Can en esta serie? Du Copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber Copyright piensan. Además, si tienen alguna pregunta o curiosidad sobre la serie, no duden en preguntar. Haré Copyright todo lo posible por responderles y aclarar sus dudas. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también Copyright N son fans de Can Yaman. Ayúdenme a difundir esta noticia y a generar aún más expectativa por el turco. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento. No se pierdan ninguno de mis vídeos con las últimas noticias, los mejores análisis y mucho amor por nuestros artistas favoritos.
En este vídeo hemos descubierto juntos el secreto mejor guardado de Can Yaman, su participación superíndice 3N en la serie italiana El Turco. Hemos explorado la trama de la serie, el papel de Can Yaman y las expectativas que genera este ambicioso proyecto. También Copyright N hemos hablado del impacto que esta serie podrá tener en la carrera de Can y en su consolidación superíndice 3N como estrella internacional. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que compartan conmigo su pasión superíndice 3N por el mundo del entretenimiento y por Can Yaman. Me encantaría saber qué piensan sobre todo lo que hemos comentado. ¿Les emociona esta nueva faceta de Can Yaman en una producción italiana? ¿Creen que esta serie consolidará su carrera internacional? ¿Qué tipo de personajes les gustaría verlo interpretar en el futuro? Sus opiniones son muy valiosas para mí, así que no duden en dejar sus comentarios en la sección de abajo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, por favor, regálenme un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman. Ayúdenme a llegar a más personas y a difundir el amor por el cine, la televisión y las series. Y lo más importante, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes, muchas noticias que compartir y mucho amor para dar. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les quiero un montón. Hasta la próxima. Ahora bien, preciosidades, agárrense que aquí viene lo bueno. Después de revelarles la bomba de El Turco, creo que es fundamental que profundicemos en algunos aspectos clave para que tengan una visión mucho más completa y detallada de lo que este proyecto representa. Vamos a desmenuzarlo todo. Asterisco desentrañando la trama, más allá del resumen inicial asterisco. Como les comentaba, la serie se centra en un oficial italiano capturado durante la Primera Guerra Mundial. Pero, oh, mis amores, la cosa no es tan simple como prisionero en una isla. Imaginen la intensidad de las batallas, el caos de la guerra, la desesperación de los soldados. Nuestro protagonista, cuyo nombre aún no ha sido revelado, pero en cuanto lo sepa, se los haré saber, es un hombre de convicciones, un patriota, alguien que cree firmemente en la causa por la que lucha. Pero ¿qué pasa cuando ese hombre se enfrenta a la realidad brutal de la guerra, cuando ve la muerte de cerca, cuando experimenta el sufrimiento en carne propia? La isla en la que es confinado no es un lugar cualquiera. Es un microcosmos de culturas, un punto de encuentro y desencuentro entre el mundo occidental y oriental. La comunidad turca que la habita tiene sus propias costumbres, sus propias tradiciones, sus propios valores. Son personas que han sido marginadas, que han sufrido la opresión, que han luchado por preservar su identidad. Y en medio de todo esto, llega nuestro oficial italiano, un extraño en su tierra, un enemigo en su hogar. El choque cultural es inevitable, por supuesto. Imaginen las barreras del idioma, las diferencias en la forma de vida, los prejuicios arraigados. Pero poco a poco, a medida que el oficial se ve obligado a convivir con sus captores, comienza a verlos como seres humanos, a comprender sus motivaciones, a empatizar con su dolor. Empieza a cuestionar sus propias creencias, a replantearse sus valores, a descubrir una nueva perspectiva del mundo. Y aquí es donde entra en juego el elemento del amor, el amor. En medio de este conflicto, en medio de esta tensión, surge una conexión inesperada, una chispa que desafía todas las convenciones. No sabemos quién será la afortunada o afortunado, pero podemos estar seguros de que esa relación estará llena de obstáculos, de desafíos, de secretos y mentiras. Será un amor prohibido, un amor imposible, un amor que pondrá a prueba la lealtad de nuestro protagonista y lo obligará a tomar decisiones difíciles. La serie no solo se centra en la historia de amor, sino que también explora temas más profundos, como la identidad, la pertenencia, la justicia, la venganza y el perdón. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la capacidad de amar y odiar, sobre la importancia de la tolerancia y el respeto. Can Yaman, preparándose para el desafío de su vida. Ahora hablemos de nuestro querido Can. Can, ¿podemos decir de él que no hayamos dicho ya? Es guapo, talentoso, carismático y sobre todo, un profesional dedicado.
Pero este papel es diferente a todo lo que ha hecho antes. No se trata solo de interpretar a un personaje atractivo y encantador, sino de meterse en la piel de un hombre complejo, atormentado, que se enfrenta a dilemas morales y emocionales. Como les mencionaba, Khan ha estado trabajando arduamente para prepararse para este desafío. Su dominio del italiano es sin duda una gran ventaja, pero no es suficiente. Ha estado perfeccionando su acento, estudiando la historia y la cultura turca, aprendiendo sobre las costumbres y tradiciones de la comunidad turca en Italia. Pero lo más importante es que ha estado trabajando en su actuación superíndice 3N. Se ha reunido con expertos en el copyright todo actoral, ha participado en talleres y seminarios, ha investigado a fondo el personaje para comprender sus motivaciones, sus miedos, sus deseos. Se rumorea que ha estado practicando tu copyright técnicas de meditación superíndice 3N y mindfulness para conectar con sus emociones y poder transmitirlas de manera auto-copyright en la pantalla. También Copyright N ha estado trabajando en su condicio superíndice 3N física, ya que el papel requiere que es tu copyright en forma y que pueda realizar escenas de acción superíndice 3N. Pero lo que me emociona es que Khan es tú, realmente comprometido con el proyecto. No lo ves solo como un trabajo sino como una oportunidad para crecer como actor y para conectar con un público amplio. Es tú dispuesto a asumir riesgos, a salir de su zona de confort y a mostrar una faceta diferente de su talento. *** El elenco y la producción superíndice 3N, un equipo de primer nivel ***. Como les comentaba, Khan no es tú solo en este proyecto. El elenco es tú conformado por actores talentosos y reconocidos en Italia y en el resto del mundo. Aunque aún no se han revelado todos los nombres, que puedo decirles que hay algunas sorpresas muy interesantes. Se rumorea que una famosa actriz italiana, conocida por su participación superíndice 3N en películas de Hollywood, podrá interpretar el papel de la mujer que roba el corazón superíndice 3N de nuestro protagonista. También Copyright N se habla de la participación superíndice 3N de un reconocido actor turco, que podrá interpretar el papel de un líder de la comunidad turca en la isla. La dirección superíndice 3N es tú, a cargo de un director experimentado y respetado en la industria, cuyo nombre también Copyright N se mantiene en secreto por el momento. Pero lo que puedo decirles es que ha trabajado en proyectos exitosos tanto en Italia como en el extranjero y que tiene una visión superíndice 3N clara de lo que quiere lograr con el turco. La producción superíndice 3N es tú siendo llevada a cabo por una empresa italiana con una larga trayectoria en la industria del entretenimiento. Han producido series de con diéresis copyright sito que han sido vendidas a nivel internacional, lo que demuestra su capacidad para crear contenido de calidad que atrae a audiencias de todo el mundo. La producción superíndice 3N se está tomando muy en serio la ambientación superíndice 3N de la serie. Se está utilizando localizaciones reales en Italia y en otros países del Mediterráneo para recrear la atmósfera superíndice 3 esfera de la isla en la que se desarrolla la historia. El vestuario y la escenografía N siendo diseu más menos a dos con cuidado y detalle para garantizar la autenticidad de la serie. *** El impacto potencial, un puente entre culturas ***. Creo que el turco tiene el potencial de ser mucho más que una simple serie de televisión superíndice 3N. Puede convertirse en un puente entre culturas, en una herramienta para promover la tolerancia y el respeto, en una fuente de inspiración superíndice 3N para construir un mundo justo y equitativo. La serie aborda temas relevantes y universales que pueden resonar con audiencias de todo el mundo. La historia de un hombre que se enfrenta a sus prejuicios y que descubre la humanidad en el enemigo, es un mensaje poderoso en un mundo cada vez más dividido. Además, la serie puede ayudar a dar visibilidad a la comunidad turca en Italia, que a menudo es marginada y discriminada. Al mostrar su cultura, sus tradiciones y sus valores, la serie puede contribuir a romper estereotipos y a fomentar la comprensión superíndice 3N mutua. Por supuesto, también Copyright N espero que la serie sea un con diéresis copyright sito comercial. Creo que tiene todos los ingredientes para atraer a una amplia audiencia y para convertirse en un fenómeno superíndice 3 global. El talento de Khan Yaman, la calidad del elenco y la producción superíndice 3N, y la relevancia de la historia son factores clave que garantizan el interu copyright del público. ***, especulaciones y rumores, lo que se dice en los pasillos ***. Y ahora, mis queridos, vamos a la parte jugosa.
Como saben, en el mundo del espectáculo siempre hay rumores y especulaciones. Y el turco no es la excepción. Superíndice 3N. Se dice que Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max están compitiendo por los derechos de distribución superíndice 3N de la serie. También copyright N. Se rumorea que la serie podrá tener varias temporadas, dependiendo de su condiéresis copyright sito. Algunos dicen que Can Yaman podrá cantar en la serie. Otros aseguran que aprenderá a tocar un instrumento musical para el papel. Y por supuesto, no faltan los que especulan sobre la identidad de la actriz que interpretará a su interu copyright ese amoroso. Pero como siempre les digo, no hay que creer todo lo que se escucha. Muchos de estos rumores son infundados y solo sirven para generar expectación superíndice 3N. Lo mejor es esperar a que la producción superíndice 3N revele la información superíndice 3N oficial. ** Mi opinión superíndice 3N personal, un proyecto que me apasiona ***. Para finalizar, quiero compartir con ustedes mi opinión superíndice 3N personal sobre el turco. Como fan de Can Yaman, estoy muy emocionada por este proyecto. Creo que es una gran oportunidad para que demuestre su talento y para que se consolide como una estrella internacional. Pero ese ayu de mi admiración superíndice 3N por Can, también copyright N. Creo que el turco es una serie que tiene mucho que ofrecer. La historia es interesante, los personajes son complejos y los temas que aborda son relevantes y universales. Estoy segura de que esta serie me hará reír, llorar, reflexionar y sobre todo, emocionarme. Espero que también copyright N los inspire a ustedes a construir puentes en lugar de muros, a escuchar al otro y a aprender de las diferencias. Así que, ya lo saben, estén atentos a mi canal. Les prometo que les mantendré informados sobre todas las novedades de El Turco. Y no olviden dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. Los quiero un montón. Hasta la próxima. Y ahora un pequeño extra para los más curiosos. ******* El título ******, aunque El Turco es el título tentativo, es posible que cambie antes del estreno. La producción está considerando otras opciones que reflejen mejor la esencia de la historia. ******, la música *****, la banda sonora será un elemento clave de la serie. Se espera que combine música italiana y turca para crear una atmósfera única y evocadora. *****, las escenas de acción *****, aunque la serie se centra en el drama y las relaciones humanas, también habrá escenas de acción emocionantes. Can Yaman se ha estado preparando físicamente para realizar estas escenas él mismo. *****, el vestuario el vestuario será una mezcla de trajes militares italianos y ropa tradicional turca. Se prestará especial atención a los detalles para garantizar la autenticidad histórica. *****, el idioma la serie se rodará principalmente en italiano, pero también habrá algunas escenas en turco. Can Yaman ha estado trabajando con un profesor de dialecto para asegurarse de que su pronunciación sea perfecta. Y eso es todo por ahora, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de El Turco. No olviden suscribirse, darle like y compartir este vídeo con todos sus amigos fans de Can Yaman. Hasta la próxima.